buenas tardes, amigas y amigos de nuestro país, de toda República Dominicana, los amigos y amigas que están fuera de nuestro país, que son hermanos nuestros y que están haciendo grandes esfuerzos para superarse. A todos los amigos, como dice un amigo de aquí y de allá, a todos, les deseamos muchas bendiciones y que el Señor les siga colmando de cosas buenas, de alegría, de salud, de animación para continuar hacia adelante. Damos gracias a Dios, nuestro Señor, Creador, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y hagamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí con la compañera Delcy Sosa, como siempre nos acompaña, en este programa de los trabajadores que se difunde a través de esta poderosa emisora televisiva, Santo Domingo TV, canal 2469, y también se transmite por los otros medios de comunicación, que es importante señalarlo en su momento. Vamos a dar inicio a nuestro programa, dando la bienvenida a la compañera Delcy Sosa, y vamos a dar, como siempre, la lectura de lo que la Iglesia nos propone para el domingo próximo, o sea, para mañana, domingo 28, que es la Iglesia nos propone en este cuarto domingo del tiempo ordinario. La Iglesia nos propone, en la primera lectura, es del libro Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y nos dice en ese libro, en el Deuteronomio, Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los suyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharás. El que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienes razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mandé. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tenga arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hablé en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Eso es la palabra de Dios. Amén. Y te alabamos a ti, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 94, versículos 1, 2, 3, 6 y 9. Y en este salmo nos dice como estribillo: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Vengan, aclamen al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá o en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis grandes obras. El Señor, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. El Señor es mi pastor. La segunda lectura es la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos hablando del capítulo 7, versículos 32 al 35. Y San Pablo dice: hermanos, quiero que ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de sus asuntos del Señor, buscando contemplar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido.
Lo mismo la mujer sin marido, y las solteras se preocupan de sus asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Le digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Esto es palabra del Señor. Amén. Y el Evangelio nos enseña con autoridad es que del libro de San Marcos. San Marcos nos escribió este Evangelio y vamos a leer su capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y San Marcos, el evangelista, nos dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos Jesús y sus discípulos entraron a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos le manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Eso es la palabra del Señor. Y vamos ahora a dar lectura a lo que representa la meditación de esto que acabamos de leer a través, por vía del contenido de la revista Rayo de Luz, una revista católica que sale cada mes y que todos deberíamos de tener en nuestra casa para dar seguimiento a lo que la Iglesia nos propone cada día en el Evangelio, en todo el contenido de la misa. La meditación nos dice lo siguiente: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Les enseñaba con la autoridad del amor. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a enfocarnos y sobre todo a admirar las personas saludables, llenas de vitalidad, jóvenes, atractivas y adineradas. Sin embargo, pasar por alto y no prestar atención a los millones de personas que experimentan sufrimiento debido a su debilidad, a su pobreza, a su enfermedad, fracasos o derrotas, es ignorar por completo la esencia de la vida humana. La atención de Jesús de Nazaret se centró precisamente en aquellos a quienes nadie deseaba reconocer. No fue una coincidencia que eligiera inaugurar el reino de Dios al sanar un enfermo en la sinagoga de Cafarnaúm. Esto se debió a que Dios Padre de Jesús no desea el sufrimiento humano, como a menudo se piensa y se dice, sino que envió a su Hijo para aliviar este sufrimiento y erradicarlo desde la raíz. Jesús hablaba con la gente en todas partes y allí donde se encontraran, pero su lugar preferido era la sinagoga, donde se reunían los vecinos piadosos, sobre todo los sábados, para rezar, recitar o cantar salmos
interpretar la palabra de Dios y dialogar sobre los problemas comunes y puntuales. En su oración pedían la llegada del libertador y Mesías prometido. El poder divino de Jesús experimentó durante su ministerio era un poder destinado a curar, no a destruir. Asimismo, el mensaje que recibió para proclamar fue su mensaje de la gracia de Dios, no de la vergüenza de Dios. Nosotros, como cristianos, mientras somos sanados por nosotros, por nuestros semejantes, también somos llamados por el Espíritu de Jesús a ser sanadores de otros seres humanos que padecen diversas dificultades. El gran secreto de Jesús, su buena noticia, estuvo en la manifestación del rostro y de la persona entera de su Abba, que significa su Padre. Jesús destacó entre sus rasgos identificados su bondad. Dios es bueno, más y por encima de todo lo que nosotros podemos entender. Por esta palabra, Dios es bueno con él y con todos sus hijos e hijas. Este debería ser el marco de referencia donde encuadrar las palabras y gestos de Jesús hoy en el Evangelio y todo lo que vamos a seguir proclamando a lo largo de todo el año litúrgico. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Esta es la eterna pregunta que nos seguimos haciendo sus seguidores continuamente. ¿Qué quieres de nosotros? Porque también nosotros sabemos que Él, que es el Santo de Dios, que predica, explica las Escrituras y luego vive, obra y actúa en consonancia con lo que enseña. Es bueno también resaltar lo que orienta San Pablo en su carta a los Corintios. Muchos se preguntan por qué la Iglesia Católica, sus pastores, sacerdotes, no se casan. En una época, los sacerdotes se les permitía casarse. Antes, en algunas regiones, antes en el seminario, antes de tomar la decisión, se permitía que tomaran una decisión contraer matrimonio o no contraer matrimonio. Pero San Pablo siempre orientó con mucha caridad y dice que el casado se preocupa por los asuntos del mundo, o sea, cómo va a ayudar, cómo va a satisfacer a su mujer y por supuesto a la familia. Y dice San Pablo que está dividido en que está sirviendo al Señor y está sirviendo también a su esposa y a su familia. Igualmente, esto lo indica para la mujer que se dedica, estamos hablando de las hermanas, de las monjas, que se dedican exclusivamente al Señor. Así es. Indudablemente que es una vocación, es un llamado, es una voluntad, es un deseo de servir exclusivamente al Señor. Y tiene que decidir su voluntad, su deseo. ¿Quiero servir al Señor totalmente o quiero dedicarme a ser laico, por ejemplo, diácono, laico? Y entonces, en ese sentido, la recomendación siempre fue que el sacerdote se dedicara exclusivamente al Señor. Pero además, en algunas circunstancias que se dieron, muchos sacerdotes tuvieron que claudicar porque le tomaban la familia presa, le tomaban la familia como rehenes para que renunciara de su fe. Y ahí se dieron muchos conflictos sobre esta situación. Fíjense que San Pablo, San Pedro, los primeros apóstoles, ninguno tenía mujer, se dedicaron al Señor. Ese fue su mandato. Y el que tenía
esposa como San Pedro, que habla de la suegra de él, o sea que tenía mujer, abandonó a su mujer para dedicarse al pleno al Señor. Así es que esa es la razón, o una de las razones, la recomendación de San Pablo para que se dedique exclusivamente al Señor. Igualmente que las monjas que se dediquen exclusivamente al Señor. Así es que, pero indudablemente que es una vocación, es un llamado. Las iglesias hermanas, distintas iglesias, permiten que sus sacerdotes se casen, que sus pastores tengan familia. Bueno, eso es una vocación, es un estilo de vida, claro. E indudablemente que hay la libertad en ese sentido, claro. Y muchos pastores de la Iglesia Católica, muchos católicos han dicho siempre, ¿y por qué la Iglesia no permite que sus sacerdotes se casen? Cientos de sacerdotes han abandonado la Iglesia, han abandonado su sacerdocio para casarse con una mujer. Es un punto difícil, claro. Es un punto que está pendiente, es un punto muy difícil en la Iglesia, claro. Porque hay muchas personas, sacerdotes, obispos, conservadores. Indudablemente que si esto se da, eso puede caer una división muy grande entre los extremistas de la Iglesia Católica y los progresistas de la Iglesia Católica. De todos modos, esa es la recomendación de San Pablo. Oración. Señor, escúchanos en este día, ayúdanos con fuerza, crea en nosotros un corazón puro, renuévenos por dentro con el espíritu firme, no nos arroje lejos de tu rostro, no nos quites tu Santo Espíritu. Devuélvenos la alegría de tu salvación. Afiánzanos con espíritu generoso. Líbranos de la sangre de, oh Dios, Salvador nuestro, y cantaremos nuestras lenguas tu justicia y tu alegría. Bendícenos siempre, Señor. Amén. Amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes, por favor. Quédese con nosotros. Bien, gracias amigos y amigas. Aquí estamos, las compañeras de ESI. Vamos a hablar primeramente de algunas cosas que nos preocupan a nivel nacional. A sabiendas, Gabriel, que estamos hoy estamos a 28, ¿verdad? Hoy, un sí, día el sábado 28. Sumamente, el sábado es que estamos a 28. Mira, a ver, ¿cómo es que estamos? El domingo estamos a 28. O sea, que es hoy sábado estamos a 27. Exactamente, que mañana será un día sumamente especial para nosotros. Pero antes de ese día especial, celebramos otro día especial, el 26, o sea, el día de ayer. Igual. El día de ayer celebramos el día del natalicio de Juan Pablo Duarte, sus 211 años de haber nacido. Juan Pablo Duarte, y queremos reseñar algunos aspectos de la vida de Juan Pablo Duarte. Primeramente, creador de la idea de la independencia. Claro, ya antes de Juan Pablo Duarte, ya en el siglo, al inicio del siglo, Núñez de Cáceres había declarado una independencia de Haití, había declarado su independencia de España, porque todavía no era de Haití, y había declarado la independencia de España. Núñez de Cáceres pidió, indudablemente, a la Gran Colombia, a Bolívar, le pidió que nos permitiera ser parte de esa Gran Colombia, que Bolívar había liberado 5 países de América Latina, y se había formado esa gran confederación, pero Bolívar no accedió, y entonces permitió, según dicen algunos historiadores, permitió que los haitianos invadieran al país por agradecimiento. Historiadores dicen que Bolívar estuvo en Haití, que los haitianos dieron gran ayuda a Haití para la independencia de Venezuela. Y recuerdo que en uno de los parques centrales de Venezuela, cuando se habla de los héroes principales, están varios haitianos que ayudaron a la independencia de Haití, perdón, la independencia de Venezuela,
y la independencia de los otros países. Y Haití, cuando Núñez de Cáceres hace la petición, no es correspondida y los haitianos invaden ya al país, ya en enero, invadieron al país, 1821, y invaden al país. 22, ya en el 1822, 1822. Invaden al país. Y entonces Juan Pablo Duarte, joven, comenzó a tener las ideas de la independencia y la libertad. Ya de joven, sus padres lo enviaron a Europa, a Estados Unidos, aprendió, vio cómo esos países eran libres, se inspiró en ellos, sus ideas se reforzó en la libertad de nuestro país, y Juan Pablo Duarte fundó una sociedad secreta llamada la Trinitaria. Recordamos que la invasión de Haití fue en 1822, unos días después de haber proclamado la independencia. Núñez de Cáceres, por eso se llama independencia efímera, porque Sí. duró poco, porque los haitianos automáticamente eliminaron el derecho de los dominicanos de ser libres e independientes. Y Juan Pablo Duarte forma una sociedad secreta, la sociedad secreta La Trinitaria, y es bueno que tú busques, Desi, la sociedad secreta La Trinitaria, el juramento. Duarte viene de Europa entusiasmado, forma esa sociedad La Trinitaria para, por vía del teatro, en aquel entonces, llevar las ideas de la libertad del pueblo dominicano, y comprometió a un grupo de dominicanos para esa importante actividad. Y había un juramento que cuando se creó la Trinitaria, que lo voy a leer, que dice el juramento, búscate el juramento de la Trinitaria. La Trinitaria fue una sociedad creada el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que llamarían República Dominicana. Entonces, Juan Pablo Duarte hizo un juramento cuando fundó la Trinitaria, y ese juramento de la Trinitaria fue un juramento sumamente importante que dice juramento de los trinitarios fue un juramento realmente profundo. Aquí están juramentando, mire, que lo Gabriel. firmaron, ahí está la foto de la juramentación de la Trinitaria, y entonces el juramento, indudablemente, estoy buscándolo, el juramento de los trinitarios, pero dice que firmaron con su sangre servir a la patria, luchar con sus bienes, poner a disposición sus bienes. Dice Gabriel, en nombre de la Santísima, Angustísima e Invistísima Trinidad de Dios. Ese Boyer, ahí se está presentando Boyer. Juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestros presidentes Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre y soberana. Una república libre y soberana que vas a tener su bandera de cuatro colores, no, tricolores, los azules, sí. rojo, con una cruz blanca, que en el medio vas a tener en el medio de la bandera vas a tener fundamentalmente la Biblia, y advierte en San Juan cuando habla que la verdad los hará libre, y al mismo tiempo vas a tener un lema sacrosanto: Dios, patria y libertad. Ese fue el lema de los trinitarios, y en nuestro escudo inicia precisamente el lema que Juan Pablo Duarte dio: Dios, patria y libertad. Entonces, Juan Pablo Duarte es nuestro padre fundador, creador, ideólogo
de nuestro país. Y Juan Pablo Duarte en su trayectoria tuvo los siguientes aspectos importantes. Fue presidente de la República Dominicana del 4 de julio al 27 de agosto, ¿no?, paralelo a la Junta Central Gubernativa. También Juan Pablo Duarte fue segundo comandante del Departamento de Santo Domingo, inspector general del Ejército en la República Dominicana, vocal de la Junta Central Gubernativa. Fue información, y él fue, Juan Pablo Duarte, estuvo una información personal. Nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo, partido de la capital, provincia de Santo Domingo, imperio en aquel entonces español. Y falleció el 15 de julio de 1876 a los 63 años en Caracas, Venezuela. La familia de Juan Pablo Duarte, Juan José Duarte Rodríguez, su padre, y su madre Manuela Díez Jiménez. Juan Pablo Duarte, su información profesional, su formación profesional era militar y político. Y usaba un seudónimo que era Arístides. Fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria y participó en el Ejército Liberador ya en 1844 con rango militar general de brigada, y estuvo en el Ejército de Haití del 1834 al 43. Régimen militar, general de brigada, miembro de la Trinitaria. Y indudablemente Juan Pablo Duarte fue el hombre clave para que lográramos la independencia de nuestro país. Nombrado en escritos como Juan Pablo Duarte o J.P. Duarte, conocido en la Trinitaria por el seudónimo de Arístides. Fue un masón católico, militar, político, empresario, poeta, diplomático dominicano que tuvo una activa incidencia en la primera fase de la independencia dominicana al frente de la facción de los duartistas o filorios. Además fue el artífice del primer golpe de Estado de la República Dominicana, que lo convirtió en el primer inspector general, comandante en jefe del Ejército Libertador de la República Dominicana, y también fue el primero en inaugurar la práctica decimonónica de la presidencia paralela en el territorio. Es, junto a Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles, políticas, militares, clandestinas, como la Dramática, la Filantrópica, la Trinitaria, creadas para luchar contra el régimen haitiano y por la independencia de Santo Domingo, República Dominicana. En 1829, Duarte se convirtió en oficial de la Guardia Nacional Haitiana, llegando hasta el rango de coronel. En el 1800, y era parte de esto porque era obligatorio, o sea, la milicia, el gobierno haitiano obligaba a ese sentido. En 1843 participó en la Revolución Reformista contra el gobierno del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer en favor de Charles Rivière Girard. Unos miembros de la Junta Central Gubernativa, y posteriormente cometería contra dicha institución un golpe de Estado que destituiría a la mayoría de sus miembros, volviéndose tras ello en el primer inspector general de las tropas nacionales. Aceptaría ser proclamado presidente por sus partidarios en el Cibao, lo que le valdría ser declarado traidor o infiel a la patria y ser expulsado del país por el entonces gobierno presidido
por el terrateniente Pedro Santana, que fue el que ganó la batalla 19 de marzo. Duarte vivió en el exilio en Venezuela, debido a los conflictos políticos y militares que existían en la República Dominicana, los cuales constituían un serio peligro para su vida. En Venezuela fue recibido y acogido, haciendo esta su tierra su segundo hogar. Vivió aproximadamente 4 años en los llanos de venezolanos, específicamente en el hoy estado Apure, siendo el único municipio de donde se tiene constancia de su existencia, el municipio Achaguas, donde vivió por 3 años. Posteriormente regresó a Caracas en 1862 para recaudar fondos y volver a la República Dominicana, que había sido anexada a España por el gobierno de Santana. Regresa a su patria, pero el gobierno restaurador del presidente dominicano José Antonio Salcedo le pide que vuelva a Venezuela en misión diplomática como ministro plenipotenciario para solicitar el apoyo del gobierno del presidente venezolano Juan Crisóstomo Falcón a la causa de la restauración de la independencia dominicana. Duarte, aunque no muy de acuerdo con su misión, regresa a Caracas y cumple hasta donde se le es posible su misión. Terminada su misión diplomática, se queda a vivir en ese país donde falleció en Caracas el 15 de julio de 1876. Interesante la trayectoria de Juan Pablo Duarte, donde uno de sus legados era que nuestro país fuera libre e independiente de cualquier dominación extranjera. Bien, excelentísimo. Regresamos dentro de unos segundos, por favor. Quédese con nosotros. Seguimos nuestro programa Los Trabajadores. Mañana, Delcy Sosa y amigos televidentes, sí, nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS cumple sus primeros 62 años de luchas, de esperanza, para hacer posible un país donde los trabajadores del campo, de la ciudad, empleados públicos, privados, pensionados y jubilados vivan como personas humanas, como hijos e hijas de Dios. Nuestras luchas nacen ya en el 62, 28 de enero, cuando decidimos formar nuestra confederación. En esas luchas estuvimos principalmente al inicio 4 compañeros que forjaron la idea de formar una propia organización sindical. Estuvimos el compañero Jesús Caminero Morcero, que fue nuestro primer secretario general, el compañero Gabriel del Río, quien les habla, estuvo presente en esa actividad. Estuvo también el compañero Porfirio Zarzuela y Jorge Cruz Reyes. Esos 4 compañeros fueron los promotores de la idea que discutimos con el compañero Emilio Máspero, que había venido de Venezuela, para crear una estructura propia sindical de inspiración humanista y cristiana. Después de esa discusión que tuvimos, porque nosotros formamos parte como miembro militante de un Frente Obrero Unido pro Sindicatos Autónomos que se llamó FOPSA. Entonces, pero, básicamente ustedes eran 4 en ese principio. Básicamente éramos los 4. Los 4, si tú quieres, que tuvimos la idea de crear, de motivar una central sindical de inspiración cristiana. Y ahí la discutimos con Emilio Máspero, que era el representante de la Confederación de Sindicalistas Cristianos, luego Confederación de Trabajadores Internacional. Él era encargado, Emilio Máspero, de los sindicalistas cristianos del Caribe. Y entonces estuvo viajando mucho por Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y otras islas para tratar de organizar a los trabajadores de inspiración cristiana. Bueno, nosotros éramos afiliados a la FOPSA, no éramos directivos del Frente Obrero Unido, pero trabajamos en su creación. Hicimos posible ya el 18 de septiembre la creación de ese frente, estuvimos presentes en la creación, fuimos miembros. Ese frente lo apoyó Unión Cívica Nacional,
primeramente a la Unión Cívica Nacional, que no era partido, sino un movimiento cívico, lo apoyó la Embajada Americana, lo apoyaron los grupos marxistas, lo apoyaron los grupos marxistas de sus distintas tendencias, el bolchevique, menchevique, los grupos pro chino, todos estuvimos juntos, grupos pro norteamericanos, en fin, tuvimos todos los trabajadores crear un frente obrero unido para hacer sindicatos autónomos, porque la idea era que Ramfi iba a continuar, la dictadura iba a continuar, ya sin Trujillo, pero con la familia. Y comenzamos un movimiento autónomo. Pero ese movimiento, los enfrentamientos internos fueron grandes entre marxistas, capitalistas, los dos imperios, era la lucha de los imperios pro norteamericanos, los que luchaban por el imperio norteamericano y por la democracia, y los que luchaban por crear un régimen marxista-leninista. Esos eran los enfrentamientos diarios. Entonces, en esos enfrentamientos diarios no se podía vivir, y sabían que se iba a dividir la FOUSA, y precisamente se dividió, la FOUSA se dividió en la FOUSA Libre, después se creó otra FOUSA del PRD, en fin, la FOUSA se dividió, se fraccionó. Antes de ese fraccionamiento, nosotros decidimos, vámonos de aquí, porque esto no va a durar mucho. Y efectivamente, nosotros entonces decidimos, un 28 de enero, queríamos hacerlo el día de Duarte, estábamos esperando que llegara Henry Molina, José Gómez Cerda, había llegado Sisto Prisco Morales y otros compañeros que estaban en Venezuela, precisamente invitados por los sindicatos cristianos para hacer cursos de formación, y había un curso de formación política, ahí estaba Caito Javier y otros, formación sindical, estaba Henry Molina, José Gómez Cerda, Sisto Prisco Morales, entre otros, que regresaron al país y ayudaron. Sisto Prisco Morales fue de los fundadores de FEDELA, fue su primer secretario general de FEDELA, cuando se funda un mes después la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. Y entonces estos grupos decidimos, en un centro que tenía Jesús Caminero en Villa Duarte, formar en Villa Duarte el 28 de enero con la presencia del compañero Emilio Máspero. Yo fui su primer secretario de organización, Jesús Caminero Mocero fue su secretario general, y luego realizamos el congreso ya en el mes de octubre, donde tuvimos la legalización de nuestra Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que fue su primer nombre, y luego en un congreso posterior decidimos llamarnos Confederación Autónoma Sindical Clasista, para darle una dimensión más amplia, pero sin renunciar a nuestros principios, a nuestros valores del humanismo cristiano. Daisy, celebramos esos 62 años. Con mucho entusiasmo, ¿verdad? Lo que estamos ahí, lo que llegamos últimos. La verdad que todo ha sido una trayectoria sin división, una trayectoria histórica. Estamos a nivel del país. Tenemos prácticamente todos los sectores que hacen vida nacional, organizados, por supuesto. Afiliados a nuestra confederación. La verdad que es un orgullo. Esto también en el día de mañana, domingo, también en honor a esta posibilidad de tener esta sostenibilidad de nuestra confederación, pues vamos a reunirnos en la iglesia para dar gracias a Dios, ¿verdad?, por la creación y la posibilidad de la existencia, ¿verdad? Claro. Y tener a Gabriel con nosotros también, liderando la confederación por tantos años. Eso es un privilegio también. Así es. Bueno, damos gracias a Dios, y el martes vamos a tener una ofrenda floral para dar gracias también. Primeramente la misa se va a celebrar en la iglesia el Corazón de Jesús, en la calle Mauricio Báez, calle esquina Moca, entre la Moca y la Juan Erazo. Ahí los que nos quieran acompañar a las 8 de la mañana tendremos la celebración de la Eucaristía para dar gracias a Dios. Y el martes 30, haremos a las 10 de la mañana. Sí, la ofrenda floral. Invitamos a la gente a las 9:30 y vamos a tener nuestra ofrenda floral ahí. Y luego de la ofrenda floral vamos al local de la Juan Erazo 39, que es el local nacional de la casa, para conversar, brindar, hacer un brindis y al mismo tiempo partir un bizcocho de
la celebración de cumpleaños. Cantaremos cumpleaños feliz, nos alegramos todos de ser parte de esta gran confederación que desde el 1962, 28 de enero, ha podido mantenerse a pesar de las dificultades internas, externas, a pesar de los problemas económicos, sociales, a pesar de los grupos que nos atacaban de comunistas, a pesar de los grupos que nos atacaban de reaccionarios, a pesar de los grupos y las personas e instituciones marxistas que nos odiaban a muerte. Y que, en fin, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, la CAS ha sido un ejemplo, se ha podido mantener, a pesar de la división que tuvimos en el 72, de un grupo que se separó, los grupos camilistas con Francisco Antonio Santos, Nelson Marmolejo y otros, que decidieron irse de la CAS y que quedaron fuera en el Congreso, en el 5º Congreso que celebramos en el INFAS. La habíamos convocado en el auditorio de San Juan Bosco, pero no fue posible realizar el congreso ahí, y entonces nos trasladamos al INFA con la mayoría, y los inspectores de trabajo comprobaron que teníamos mayoría, celebramos nuestro congreso, y allí fue electo en ese congreso el compañero José Gómez Cerda, secretario general, y quien les habla, secretario general adjunto. Henry Molina, que había sido electo ya en los congresos anteriores, pasó para Venezuela a trabajar en el sindicalismo internacional. Y por eso nosotros, en ese orden de idea, estamos celebrando mañana 62 años de existencia, dándole gracias a Dios nuestro Señor y dándole gracias a los padres de la patria por habernos infundado el espíritu nacionalista de ser dominicano, un espíritu que mantenemos con firmeza, con la alegría grande de ser dominicano. Y digo siempre, decir, algunos lo conocen, que mi papá era puertorriqueño, soy hijo de inmigrante, pero en su momento, si tenía que ser dominicano o americano, yo decidí por ser dominicano. Dominicano, así es. A partir de ahí soy dominicano, claro, de nacimiento y de corazón, sí, aunque podía haber sido americano, porque aquel entonces no había la doble nacionalidad. O tú eras dominicano o tú eras americano. Yo decidí ser dominicano. Y con orgullo sigo siendo dominicano. Gabriel, y agradecer a todo ese equipo que usted tiene, que lo ha sabido mantener, nunca ha tenido un problema con ningún compañero, todo lo contrario. Todos nos sentimos comprometidos porque la lucha se hace en conjunto, la sostenibilidad no es individual, sino de manera colectiva. Es decir, que de verdad que estos dirigentes casianos merecen un gran aplauso de parte de nosotros. Y le damos gracias a todos los dirigentes que año tras año han sostenido nuestra confederación. Exacto. Porque como tú dices, yo he sido el secretario general desde el 83, pero antes tuvimos a José Gómez Cerda como secretario general en 2 periodos, tuvimos a Fernando Guante, tuvimos a Jesús Caminero, primer secretario general, tuvimos a Henry Molina por 4 o 5 periodos. Es decir, que todos esos secretarios generales, junto con su equipo, ha hecho posible mantener a nuestra confederación. Al día de hoy todavía. Al día de hoy, como si no la primera organización, la más importante organización histórica que ha podido avanzar y mantenerse gracias al apoyo de los trabajadores, gracias no solamente al apoyo de nuestros afiliados, gracias a la prensa nacional que ha sabido en muchas ocasiones apoyarnos, gracias a todos nuestros colaboradores, gracias a todos los que han sido posible de una u otra forma ayudarnos para mantener este gran aparato en favor de la democracia, en favor de la libertad, en favor de la justicia social. Y en favor de la creación de instituciones y órganos para responder a la clase trabajadora, como ha sido AMUSOL, el INFAS, Capocó, pero también hemos participado en la creación del Código de Trabajo, del Infoté. No, el Infoté lo creamos. Pero el Código de Trabajo participamos en su discusión, aportamos la seguridad social, es decir, que la Casa ha sido un gran instrumento para apoyar la democracia, para apoyar la justicia social, para apoyar el bienestar de nuestra clase trabajadora del campo y la ciudad, los empleados públicos, los empleados privados, a todos nuestros pensionados y jubilados. La CAS ha sido un orgullo para nuestro país, para la República Dominicana, que ha podido mantenerse en la lucha permanente
por la democracia, por la libertad y por la justicia social. Así es. Dios, patria y libertad. Así es, Gabriel. Para la CAS, un programa no es suficiente. Y como acabamos de cumplir el año mañana, ¿verdad? Podremos tener la oportunidad de seguir hablando de lo que es la historia de nuestra confederación, porque quisiera un poquito destacar en y para hablar también de si ya estamos, nos están llamando para ir al... Adiós, bueno, ¿nos regalas un minuto? 2 minutos nos regala, a uno. Bueno, no, es para destacar una actividad que hicimos en este sentido de la solidaridad con los pueblos en problemas, ¿verdad? Hicimos una gran manifestación frente a la Embajada de Argentina, donde presentamos un documento importante, bueno, aquí lo tenemos, donde estamos rechazando las medidas impositivas y nefastas que está tomando el presidente Amel, ¿no? Sí, Amel. El presidente argentino. De Argentina. Bueno, aquí el estamos. El gobierno argentino que está violando los derechos fundamentales de los trabajadores. Sí. Entonces estamos... Gabriel, tenemos algunas imágenes importantes que están siendo... Javier Milei. Bien, y estamos siendo solidarios con ese pueblo de Argentina, porque la verdad que están pasando momentos críticos. Comienzan a crear muchos problemas. Exacto. Pero finalmente yo quiero también agradecer al Banco de Reserva, recordar que el Banco Reserva es el Banco Dominicano, ha hecho para la comunidad dominicana en Europa, una gran actividad, y el director del banco, Samuel Pereira, ha hecho una gran actividad que nosotros queremos agradecer, y recordar también que la ARS Amor y Paz es una ARS que le ayuda a usted a buscar soluciones a los problemas de salud. Qué bueno. Banco de Reserva, el banco de todos los dominicanos. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Así hasta será. Pronto, pues. Bye, bye.